nos quedan 6 ponencias en 2 mesas de 3/4 de hora cada uno. La primera que va a versar sobre casos clínicos y la segunda que irá luego, que moderará el doctor Donoso sobre investigación en general. Así que bueno, la primera tenemos 3 casos clínicos que nos lo van a comentar Miguel Lorenzo del Hospital Clínico aquí a mi izquierda, Julián Martínez del hospital, de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca de aquí, y Joaquín Rueda, que como sabéis que él es referencia mundial en cardiopatías congénitas, y bueno, y dará gusto oír su caso clínico seguro. Pues si queréis vamos a ir empezando. Empezamos, primero tú, ¿no, Miguel? Bueno, lo primero, gracias al doctor Almenar por haber contado conmigo. Bueno, yo voy a hablar del gran olvidado, el cloro, porque bueno, hemos hablado mucho del sodio, ¿no?, del potasio, pero es que nadie piensa en el cloro. Entonces, mi objetivo pues, en los siguientes 10 minutos es convenceros de por qué deberíais de añadir el cloro en vuestras analíticas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y para ello, pues bueno, voy a contar un caso clínico pues, muy sencillo. Presento a una mujer de 88 años, una usuaria habitual de nuestra unidad de insuficiencia cardíaca. Es una paciente con todos los factores de riesgo cardiovascular, con una insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, con un fenotipo derecho, con una insuficiencia tricúspide grave e hipertensión pulmonar, con una clase funcional basal 2 de la NIJA, una fibrilación auricular permanente, SAS portadora de CPAP, hipotiroidea y con artrosis. Este es su tratamiento crónico. 2 comprimidos diarios de furosemida, dapagliflozina 10 miligramos, espironolactona 50 miligramos, bisoprolol, está anticoagulada con Pradaxa, atorvastatina, eutiroxi y omeprazol. Entonces, la paciente nos contacta y acude de forma no programada a la unidad de insuficiencia cardíaca por un empeoramiento de su disnea basal hasta hacerse de mínimos esfuerzos de 2 semanas de evolución, junto con aumento de edemas y reducción del ritmo de diuresis. Cuando la vemos en la consulta, la paciente está hemodinámicamente estable, a la auscultación destaca sobre todo crepitantes bivasales y un edema con fobia grado 2 hasta la rodilla, así como ingurgitación yugular. Este es el eco que hacemos en la consulta, pues esa gran dilatación y disfunción ventricular derecha ya conocida, con una dilatación biauricular muy importante y, bueno, y una insuficiencia tricúspide que algo más que grave, ¿no?, con claros signos de hipertensión pulmonar infraestimada por esta IT. Y además, pues bueno, un cuadro de congestión mixta intravascular e intersticial, con una vena cava inferior dilatada de 25 milímetros y plétora, un patrón renal monofásico, un flujo portal con variaciones mayores al 50% y líneas B pulmonares. Esta es la analítica de ese día, con una creatinina de 1,6, cuando sus basales son habitualmente en torno a 1,2, unos iones en rango y una elevación de péptidos natriuréticos con un NT-proBNP 4000 y un CA125 también elevado. Entonces, pues nada, a meterle caña. Le ponemos 100 miligramos de furosemida intravenosa y para su tratamiento crónico aumentamos a un tercer comprimido de furosemida diaria, así como un diurético teacídico asociado. Le añadimos clortalidona 50 miligramos diarios, así como suplementos de cloruro potásico 2 comprimidos diarios. La paciente a los 3 días de la revaloración pues, presenta gran mejoría clínica, pues, bueno, con disminución de los crepitantes y del edema, con reducción del diámetro vena cava y desaparición de líneas B. En la analítica destaca pues, bueno, una hipopotasemia leve, así como una hipocloremia leve también, con una reducción de los niveles de NT-proBNP. En ese momento reducimos de nuevo la dosis diaria de furosemida oral y bajamos la clortalidona a medio comprimido diario y aumentamos levemente los suplementos de cloruro potásico a 3 al día. La paciente evoluciona favorable durante los siguientes meses, sin embargo a los 6 meses presenta una nueva descompensación, de nuevo pues, con vena cava dilatada, variaciones en el flujo portal, reaparición de líneas B. Y en ese momento pues observamos cómo, a pesar de que el potasio está más o menos en rango, límite bajo la normalidad, ha empeorado la hipocloremia que presentaba la paciente y de nuevo pues biomarcadores en alza. En ese momento, en lugar de como habíamos hecho previamente, decidimos añadir al tratamiento acetazolamida 200 miligramos diarios y revalorarla de luego a la semana, en que la paciente pues de nuevo nos cuenta
pues que se encuentra mejor clínicamente, así como vemos una reducción de los edemas, reducción de los biomarcadores y prácticamente una normalización de la cloremia, que en estos momentos es de 97 milimol litro. Por tanto, de tratamiento de mantenimiento dejamos esta acetazolamida, pero pautada cada 48 horas, a días alternos. Y nada, estos son simplemente dos gráficas para ver en el momento que se inicia la acetazolamida la variación de los péptidos natriuréticos y el CA125, así como la elevación del cloro. Y bueno, presento este caso porque, pues bueno, quiero poner en contexto que la hipocloremia nos puede ayudar en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada en tratamiento diurético intensivo a aquellos pacientes con una respuesta diurética insuficiente y pues identificar a aquellos que podrían beneficiarse de esos diuréticos ahorradores de cloro y la suplementación del mismo. El cloro se reabsorbe principalmente a 3 niveles en la nefrona, en el túbulo contorneado proximal, en la porción gruesa ascendente de la asa de Helle, mediante el cotransportador sodio-potasio-cloro, y en el túbulo contorneado distal por el cotransportador sodio-cloro. Y pues se ha visto que más que la natremia y más que otros, otros parámetros, el cloro tiene un papel muy importante en la regulación del feedback tubuloglomerular a nivel de la mácula densa, aumentando la reabsorción de sodio y agua en las porciones proximales de la nefrona. Además, asimismo, también aumenta los niveles de renina, con esa hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y al mismo tiempo también produce la activación al alza de los cotransportadores iónicos que favorecen, pues en definitiva, esa reabsorción de sodio y agua y, por tanto, generando resistencia diurética. Y más allá de la teoría, esto al final tiene una repercusión, y es que se ha visto que los pacientes con hipocloremia tienen peor pronóstico que aquellos que no la tienen. Este es un estudio español de pacientes descompensados con insuficiencia cardíaca, y aquellos que tenían hipocloremia tienen en el seguimiento pues más riesgo de necesidad de diurético intravenoso, más visitas a urgencias, más reingreso por insuficiencia cardíaca y más muerte por todas las causas. Por tanto, hay que buscar estrategias terapéuticas dirigidas a esa corrección de cloro. Por un lado, tendríamos esos diuréticos ahorradores, ¿no? Como hemos dicho, la acetazolamida. La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal. De esta forma, aumentaría el bicarbonato en el lumen tubular, generando un gradiente electroquímico que favorece esa reabsorción de cloro y al mismo tiempo también inhibiendo en la membrana vasolateral el intercambiador de cloro y bicarbonato. Al mismo tiempo, unos niveles de cloro más altos evitarían pues, esa hiperactivación al alza de los cotransportadores que aparecen en porciones más distales de la nefrona, pues evitando esa resistencia diurética. En el ADBOR, que fue el estudio más reciente publicado con acetazolamida añadido a tratamiento con diurético intravenoso en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pues sí que se vio que esta estrategia favorecía la decongestión a los 3 días y al alta, así como una estancia hospitalaria más corta. Se ha publicado ahora recientemente este subestudio del ADBOR que pretende ver la interacción del cloro sobre el efecto de los pacientes que se randomizaron. Y los pacientes con hipocloremia al inicio del ingreso pues se relacionaron con una menor decongestión exitosa, con una mayor estancia hospitalaria y también con mayor mortalidad y reingresos. Aunque no hubo una interacción significativa sobre el efecto de la acetazolamida, ya que esta fue eficaz para el endpoint principal en todos los pacientes, sí que vemos en rojo cómo los pacientes que fueron aleatorizados a acetazolamida, pues no se produce esa hipocloremia que sí vemos en los pacientes aleatorizados a placebo, que están en azul. Y luego ya pasamos a otra posible estrategia. De esto no hay mucha evidencia, es más comentar y generar poco debate también, la suplementación con cloro, ¿vale? Por un lado tendríamos pues, el cloruro potásico, es decir, muchos de esos pacientes también tienen hipopotasemia, hay que suplementar con potasio. Una estrategia muy útil sería el cloruro potásico. Sí que es cierto que hay otros comprimidos que tienen más miliequivalentes de potasio, pero sería útil identificar a los pacientes que podrían beneficiarse más de este tipo de suplementos. Actualmente hay ensayos con suplementos de cloro aislado, clorolisina, pero todavía no hay resultados. Por otro, una dieta rica en cloro. Claro, el cloro lo tiene la sal, ¿no? Entonces aquí entramos ya en ese debate o muchas veces esas restricciones alimentarias sobre la sal en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de lo cual no hay mucha evidencia y los últimos metaanálisis pues no abogan sobre una restricción muy estricta a ese nivel. Pues de hecho incluso podríamos plantearnos que estos pacientes con hipocloremia no una dieta tan restrictiva en sal, sino incluso estimularla. Y por otro lado el suero salino hipertónico, que con la última evidencia ha tenido resultados algo descafeinados, pero también abre la puerta a un subgrupo de pacientes que podría beneficiarse más de esta estrategia en la descompensación. Por tanto, mi conclusión es que penséis en el cloro, espero haberos convencido
y si tenéis alguna pregunta. Nada, Miguel, bien, la verdad es que es un poco sorprendente todo esto. No sé, la verdad es que el hospital clínico estáis siempre innovando, lo cual es bueno y esto es una nueva innovación, pero yo no sé esto si realmente allí en la práctica clínica le hacéis mucho caso, o lo miráis sencillamente, os guiáis, podéis hacer acetazolamida preventivo para que no haya resistencia diurética, o está todavía en fase un poco así como experimental. Pues a ver, realmente ahora, este último año sí que lo hemos aplicado. Es cierto que el cloro no está de base en el perfil que pedimos a todos los pacientes de la unidad de insuficiencia cardíaca, entonces hay que añadirlo manualmente, es decir, que sí que tienes que pedirlo adrede, pero sí que está cambiando un poco nuestra práctica de trabajar en el sentido que muchas veces el paciente que ya igual está de base con diurético de ASA, no tiene un segundo diurético añadido y viene con hipocloremia, sí que igual pensamos en acetazolamida frente a igual un diurético tiacídico como primer diurético asociado. De forma preventiva como tal no lo utilizamos con este fin. En ese sentido sí que suplementamos con el potasio, con cloruro potásico, pero sí que igual de pensar como primera asociación diurética, ahora sobre todo que estamos teniendo también problemas con la higrotona, que hay desabastecimiento, entonces a la hora de asociar diurético, pues sí que estamos utilizando bastante la acetazolamida. Y estáis siguiendo los pacientes a lo mejor para ver un poco la evolución de ellos, ¿no? Porque si la hipocloremia produce, por ejemplo, peor pronóstico, a lo mejor con la acetazolamida, por ejemplo, puede que mejore el pronóstico también, ¿no? Sí, o sea, sí que claramente ves una corrección al añadirlo. Sí que es cierto que igual pues a los 3 días o 5 días, que a veces después de una descompensación los citas, todavía no es suficiente, tarda un poco más, como aproximadamente unos 10 días más o menos en corregirse o acercarse a normalizarse. Entonces igual en el primer control no, pero más adelante sí que estamos viendo que esto corrige. Una cosa curiosa que has dicho, bueno, si quieres hacer alguna pregunta, aquí la tienes ya. ¿Gasometrías? Me olía esta pregunta. Vamos a ver. Sabía que me ibais a preguntar por eso. Realmente en el paciente ingresado sí que lo hacemos, muchas veces recomendados, ¿no? por los nefrólogos que ya nos han pegado varios capones de como tienes a este paciente con tanto diurético de ASA. De hecho, es una de las ventajas que tiene también el fármaco, que no lo he comentado, se me ha olvidado, pero bueno, es un poco combatir esa alcalosis metabólica que muchas veces se produce con el tratamiento crónico con el diurético de ASA. Y también un poco es parte de la precaución que has de tener, sobre todo en pacientes con una enfermedad renal muy avanzada o el potencial riesgo de acidosis metabólica que te pueda producir el fármaco. En las descompensaciones hospitalizados lo hacemos mucho. Es cierto que por rutina en la consulta de insuficiencia cardíaca no lo hacemos básicamente por logística, porque muchas veces la analítica al paciente se la saca en el centro de salud igual 3-4 días antes, ya una gasovenosa y en ese momento pues tampoco tiene esa valoración. Igual si le sacamos en el momento de la descompensación sí la pediríamos, ¿vale? Pero no lo hacemos de rutina en los ambulatorios. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias, Miguel. Vamos a continuar. El siguiente caso clínico nos lo presenta Julia Martínez. Cuando quieras, Julia. Bueno, pues muchas gracias a la organización por pensar en mí para este caso clínico. Se trata de, bueno, pues un caso un poquito más complejo de lo que solemos ver habitualmente. Un paciente portador de una asistencia ventricular izquierda de larga duración, en el cual presenta una congestión refractaria a tratamiento diurético y que utilizaremos ultrafiltración periférica. Nosotros conocemos a este paciente la primera vez en 2019 en la consulta de insuficiencia cardíaca avanzada para ver si este paciente se podía beneficiar o no de terapias avanzadas. Es un paciente pues, con sus factores de riesgo típicos, hipertenso, diabético, dislipémico, exfumador y obeso, cardiópata conocido desde 2010. Por donde ingresa en su hospital de referencia por insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida y tras iniciar tratamiento médico óptimo recupera esa función ventricular. Queda más o menos estable desde el 10 al 17, pero en el 17 presenta un evento isquémico agudo que se trata, pero en ese ingreso tiene TVs que le inestabilizan, se hace una ablación. Bueno, es un ingreso bastante tórpido en el cual el paciente pues, ya queda con una FEBI deprimida y se implanta un DAITE-RC en prevención secundaria a muerte súbita y también como tratamiento de IC. Desde ese año y todo el año siguiente, el 2018, el paciente presenta una clase funcional avanzada con 3 ingresos de insuficiencia cardíaca graves en forma de edema agudo de pulmón y es por ello que lo remiten para ver si hacemos algo con él o no. Aparte de esto, el paciente pues, es bastante comórbido, es un SAOS grave, portador de CPAP pero que cumplimenta poco, hiperplasia benigna de próstata y tiene una enfermedad crónica con un filtrado alrededor de 40,
que se da de una etiología en parte por la diabetes, una nefropatía diabética, y en parte cardiorrenal. Bueno, pues entonces, ¿nuestro paciente tiene IC avanzada o no? Pues valiéndome de esta gráfica, bueno, de estos dibujos que representan los criterios para definir la IC avanzada, vemos que el paciente pues sí que cumple, que tiene una NIJ avanzada, está en clase 3, el NT-proBNP ya os digo que era muy alto, tiene deterioro de la función renal cardiorrenal, tiene una FEBI deprimida, ha tenido 3 hospitalizaciones en el último año y necesita de bastante diurético para mantenerse eubolémico. Por tanto, ¿qué nos dicen las guías cuando estamos aquí? Pues que si el paciente es trasplantable, que vayamos a por un trasplante cardíaco. ¿Y qué pasa si el paciente no es trasplantable? Pues aquí sale el escenario de la asistencia ventricular de larga duración, los ELVAD. Actualmente está únicamente el HeartMate 3. Pues estas asistencias están diseñadas como un puente a candidato, pues si el paciente evolutivamente pues, mejora la hipertensión pulmonar y finalmente se puede trasplantar, como puente al propio trasplante, pues si el órgano está tardando en llegar, o como terapia definitiva en casos de los pacientes pues, que no son trasplantables. Cuando normalmente ingresamos a estos pacientes para hacerles todo el estudio, que bueno, ya veis, son un montón de pruebas, es muy completo el estudio pretrasplante o preasistencia, pero bueno, en esencia son analíticas, pruebas de imagen, pruebas de capacidad funcional e interconsultas con muchos especialistas. Y una parte importante también es el cateterismo cardíaco derecho para ver esas presiones pulmonares y cómo está trabajando el ventrículo derecho, en caso de que ya estemos pensando en una asistencia. A ver. Esta es la ecografía que tenía nuestro... Uy, a ver si se reproducen los vídeos. Bueno, os lo imagináis en movimiento, ¿vale? Bueno, tiene una disfunción ventricular izquierda severa, una FEBI del 25%, sin trombo intraventricular ni shunts, que eso pues también facilitaría el posible implante de una asistencia, y un ventrículo derecho que sea con una disfunción leve moderada. Por eso es importante el cateterismo derecho para ver si verdaderamente esa disfunción nos condiciona o no una asistencia única izquierda. Y vemos pues, con los índices de trabajo del ventrículo izquierdo y el índice de la pulsatilidad de la arteria pulmonar, como es un ventrículo derecho bueno hemodinámicamente hablando. Y además el paciente no tiene hipertensión pulmonar, por lo menos muy significativa, así que tiene una hipertensión pulmonar leve poscapilar. Por tanto, el paciente se presenta en sesión clínica y finalmente, tras la opinión de diferentes expertos, se decide que el paciente no es candidato a un trasplante cardíaco por mucha comorbilidad y que se beneficiaría más de una asistencia ventricular izquierda como una terapia de destino, puesto que realmente no cumple ninguna de las contraindicaciones. Es un paciente que se puede anticoagular y antiagregar, que eso es importante comprobarlo en estos pacientes, que no tiene infecciones agudas y que tiene un autocuidado aceptable. Aún así, bueno, estas asistencias suponen ciertos problemas que veremos más adelante, pero bueno, en los meses siguientes se implanta la asistencia tipo hardware, que en este momento pues todavía teníamos varias asistencias donde poder elegir, que es una bomba de flujo continuo. El posoperatorio transcurre sin incidencias y el paciente la verdad que queda en muy buena clase funcional, incluso subiendo 4 pisos de escaleras. Pero bueno, eso, lo que he dicho. Son asistencias que tienen una supervivencia similar al trasplante cardíaco, pero no están exentas de complicaciones. De hecho, tienen más complicaciones que con el trasplante cardíaco. Y vamos a empezar a hablar de ellas. Pues en primer lugar tiene problemas de infección del driveline, que es el cable que conecta la bomba con el generador, que luego irá al controlador que va a las baterías. Aquí lo veis, esto es el driveline, que se solventa con curas locales y antibioterapia. Y luego, años después, en el 2022, sí que tiene un evento grave, que es una trombosis de bomba. Ya no estamos hablando de una infección del driveline, que es pues, más monda y lironda, entre comillas. Lo que pasa es que este paciente tiene la gran suerte de cursar casi asintomático para esta trombosis y lo resuelve de manera fácil con fibrinolisis intravenosa en cuidados críticos, eso sí, vigilando todos los parámetros hemodinámicos. Y en este momento se vuelve a plantear, pues si fuera subsidiario a un trasplante, porque ya ha tenido un evento grave, que es como la trombosis de bomba, pero nuevamente se vuelve a contraindicar por toda la comorbilidad. Y ahora ya vamos a la tercera complicación que tiene nuestro paciente, que son las descompensaciones de insuficiencia cardíaca, que las tiene a lo largo de 2023. ¿Y esto por qué? ¿Por qué un paciente asistido puede seguir ingresando por IC? Puesto que porque el ventrículo derecho realmente no está asistido. El paciente nuestro sí que tenía una buena hemodinámica inicialmente cuando está eubolémico, pero esto ya sabemos que puede cambiar. El ventrículo derecho realmente es muy sensible a cambios de precarga y de poscarga, y bueno, pues a arritmias y a diferentes factores relacionados con la asistencia. Y concretamente nuestro paciente era obeso, SARS, y por este tiempo empieza a ser muy errático con la toma de medicación, muchas veces olvida el diurético y bueno, pues la verdad es que finalmente pues empieza a descompensar. Y en lugar de contactar con su enfermera, que ya sabéis que estos pues tienen unos cuidados súper estrechos por enfermería y más en este hospital, pues aparece por urgencias un 20 y pico de agosto con más de 22 kilos de exceso de líquido, con disnea para mínimos esfuerzos y un estado de anasarca.
Este es su electro, estimulada por el DAI-TRC. Y esta es la placa, donde aquí vemos por muchos cacharros su DAI-TRC, la bomba del hardware y, bueno, sobre todo el derrame pleural derecho y signos de redistribución. Esta es su analítica, que, bueno, no sé si la podéis ver, pero el riñón está peor de lo que se describía inicialmente. Un filtrado ahora de 24, unas creatininas de 2,6, elevación de los marcadores de congestión, el ProBNP, el CA125 y, bueno, algo de anemia, pero que parecía crónica y no quedó muy claro nunca el origen de esa anemia. Se interrogó el hardware, no había problemas en este caso de trombosis ni de ningún tipo de que ver con la asistencia. Se actualiza la ecografía y aquí vemos como la válvula aórtica pues, abre en todos los latidos, que eso es algo importante que ver con las asistencias de larga, pero el ventrículo derecho, que antes parecía una disfunción leve moderada, ahora está claramente deteriorado con una disfunción moderada severa. Aquí lo veis que está muy dilatado y con una insuficiencia tricúspide grave. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los tenemos que descongestionar. Inicialmente damos una carga de furosemida, 40 miligramos, y posteriormente pasamos a la perfusión de 250 miligramos en 24 horas. Con esto el paciente no queda bien resuelto y añadimos hidroclorotiazida como pues, para ir bloqueando secuencialmente la nefrona. El paciente responde bien a todo este tratamiento diurético, pierde esos 22 kilos de exceso durante la hospitalización y se va de alta con el programa de enfermería y un seguimiento estrecho. Pero ya hemos dicho que este paciente era un poco errático, que no lo hace del todo bien y, de hecho, no consulta, se pierde alguna visita y aparece nuevamente por puerta de urgencia en diciembre de ese mismo año. Una presentación muy similar, una placa con signos congestivos, nuevamente en anasarca, 120 kilos... y una analítica pues, parecido a la anterior. En este momento pues, volvemos a repetir, volvemos a dar la furo, la perfu de 250 en 24 horas y cambiamos un poco la estrategia del segundo diurético, ahora damos la cetazolamida, no porque se lo había escuchado a Miguel antes, sino porque es verdad que tiene unos filtrados bajitos y en estos pacientes pues, las tiacidas no van a responder igual, hay menos evidencia. Entonces probamos con la cetazolamida, pero bueno, aún así la verdad que el paciente no se logra descongestionar, pues orina en torno a 1000 y algo al día y entonces pues ya nos vamos a probar terapias más avanzadas. Este sería un algoritmo que diseñamos en la unidad de cómo ir añadiendo los diuréticos, que pues idealmente pues jugando ¿no? con los efectos secundarios de cada diurético, pues si tiene un poquito de hipopotasemia pues suplementar con los MRAs y bueno, pues ir jugando, pero ya cuando empezamos a añadir muchos y es resistencia diurética, lo ideal desde nuestro punto de vista, es pasar ya a las terapias mecánicas, ultrafiltración periférica en el momento más agudo y la diálisis peritoneal como una estrategia más definitiva. Y esto es lo que hicimos con nuestro paciente, le pusimos la ultrafiltración periférica en la sala y bueno, la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿esto verdaderamente va a ser compatible con su asistencia ventricular izquierda? Pues estuvimos mirando y bueno, pues estos pacientes se pueden hacer hemodiálisis convencional, así que pensamos, ¿por qué no se van a poder enchufar a nuestra máquina? Porque de hecho pues es un ritmo más bajo, con menos cambios hemodinámicos. Entonces, pues animados a hacerlo, lo hicimos y el paciente respondió fenomenal. Llevó esta máquina durante 4 días completos sin dar ningún problema de trombosis de la bomba y se extrajeron, bueno, y ya ha dicho antes la doctora López que en este momento se suspenden los diuréticos en nuestro paciente, con lo cual exclusivamente con la ultrafiltración conseguimos extraer 4,3 litros por ultrafiltrado y aparte el paciente orinó más de 12 litros. Con esto pues volvió a pesar 98 kilos, que es más o menos su peso, digamos, habitual. Esta es la analítica al alta, donde la función renal había mejorado un poco, aunque ya vemos que se le ha quedado peor que cuando empezó a ingresar. Se optimizan los diuréticos al alta y esta vez el paciente ya sí que toma más conciencia de enfermedad y va pues, a sus seguimientos, nos avisa de las descompensaciones y desde entonces no ha vuelto a reingresar y pues la verdad que está evolucionando muy bien. Por tanto, ¿qué nos aporta el caso? Pues en esencia, pues reconocer los pacientes que están en IC avanzada para poderles dar unas terapias que cambien la historia natural de la insuficiencia cardíaca avanzada, que el LVAD, la asistencia ventricular de larga duración, puede ser una buena terapia en pacientes seleccionados, pero no está exenta de complicaciones, que en estos pacientes deberemos estar atentos a esos ventrículos derechos no asistidos y que, bueno, pues en casos de congestión refractaria podemos recurrir a la ultrafiltración periférica, que es segura y puede compatibilizarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Si queréis hacer alguna pregunta. Yo tengo 2 dudas. Una es, este paciente, dices que no hay ningún problema entre la asistencia y la hemodiálisis si procediera, en este caso ultrafiltración, pero eso estuvo contraindicado en algún momento. Decían que
quizá por desconocimiento, pero se pensaba que un flujo continuo y el otro flujo continuo con la máquina de diálisis, que eso era un lío de flujos y estaba contraindicado de forma absoluta. ¿Cómo está el tema en este momento? Pues hay algún registro publicado de pacientes, comparando pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pues estadios 3 y 4, y los que ya están en terapias sustitutivas con hemodiálisis, todos ellos asistidos con LVAD. Y se ve que los pacientes con hemodiálisis no tienen problemas de insuficiencia cardíaca, o sea, toleran bien el proceso, pero sí que tienen mucha más mortalidad, pero bueno, probablemente por toda la comorbilidad de estar ya en terapias de reemplazo. Pero bueno, como tal, se puede realizar. Se puede dar. Y luego también a veces tenemos problemas con la ultrafiltración porque los sistemas se coagulan, sobre todo cuando tienen que ir muy lento. Entonces, no sé si en este caso a lo mejor quien fue también fue porque se había anticoagulado por llevar el dispositivo de asistencia ventricular. Y antiagregado. ¿No? Sí. Claro, claro, en este paciente. A lo mejor por eso fue también, porque muchas veces los sistemas, si hay que ir muy despacio porque extraemos poco líquido, la velocidad de la sangre despacio, tienes que ponerla lenta y entonces se coagulan los sistemas y se trombosan y se estropean y no hacen nada, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues si queréis continuamos. Gracias, Julia. Gracias. Doctor Rueda. Bueno, voy sobre todo agradeciendo al grupo de insuficiencia renal y cardíaca porque gracias a ellos la verdad es que podemos tratar a pacientes como el que vais a ver ahora, que si no los tuviéramos pues sería muy complejo. Y luego pues agradecimiento ya más especial al doctor Almenar por lo de Mundial. Sé que ha sido para animarme en esta etapa, en esta temporada tan complicada que se nos viene. Bueno, cuando Luis me dijiste, tiene que ser un paciente más o menos me dijiste además, 38 años, que sea cianótico, que tenga un soplo y que tenga congestión. A partir de ahí, tú te lo guisas. Y entonces digo, pues que tenga una cardiopatía congénita compleja, ¿no? Porque para eso estoy aquí. E imagino que muchos de vosotros, cuando ya veáis eso, y es una atresia pulmonar con comunicación interventricular y MAPCAS, cerraréis los ojos y diréis, bueno, vamos a pasar esto rápido y que venga. Y sí que me gustaría que estuvierais atentos, vamos, porque es muy importante que entendamos un poco la fisiopatología. Antes Paula nos comentaba el tema de la fisiopatología y estos pacientes lo que pasa es que nos lo complican mucho, pero bueno, la verdad es que ahí está el interés y veréis cómo es bonito. Este es un paciente, como os digo, voy a coger puntero y así lo veréis, es una comunicación interventricular que podéis ver, a ver si el puntero, ¿lo veis? No, mira, ahí lo veo, ahí lo veis, es una comunicación interventricular, no tiene válvula pulmonar, es atrésica completamente y entonces ahí hay una mezcla de flujos que se va solo hacia la aorta. ¿Cómo le llega el flujo a la pulmonar? Pues tiene colaterales, ¿las veis? ¿Veis aquí en la parte izquierda? Y esos son colaterales sistémicas que vienen de la aorta. Son lo que van a nutrir sus ramas pulmonares que, aunque son muy hipoplásicas, es lo azulito, lo blanco es lo que debería de tener que no tiene. Lo azulito son ramas pulmonares que provienen, es verdad, del sexto arco aórtico que dábamos en embriología, pero son muy hipoplásicas. Entonces, estos pacientes pueden hacer dos cosas. Esto no lo decimos nosotros, lo deciden los pediatras. O no tocarlo, porque la complejidad de la reparación es altísima, y entonces viven cianóticos y con una esperanza de vida de unos 40 años, que no está mal, 30, 40 años, o intervenirlos, pero intervenirlos en muchas fases. Y eso es lo que pasó en este paciente. Lo primero que se hace, fijaos, es una unifocalización de las ramas pulmonares. ¿Veis? Esto de aquí era una MAPCA, ¿veis aquí otra MAPCA? Pues se la llevan arriba y la van a unir a esa rama pulmonar. Así todas las MAPCAS que tengas las vas a unir y focalizas toda la vascularización pulmonar, pero la fisiopatología no es la misma, son ramas sistémicas. La circulación pulmonar, cuando hacemos ejercicio, sabéis que tiene una capacidad de vasodilatación y de reclutamiento arteriolar, y entonces caminamos, hacemos ejercicio, aumenta mucho el flujo. Estos no, estos es una respuesta de arteria sistémica, no de arteria pulmonar, con lo cual este paciente incrementará mucho la presión.
Y en una segunda cirugía, tercera, porque necesito 2 para hacer la previa, lo que se hace es, si nos vamos aquí, tienen que unir al ventrículo derecho las ramas pulmonares. Y esa decisión ya es más complicada, cerrar o no cerrar la comunicación interventricular. La puedes cerrar, pero si la cierras y el ventrículo derecho no soporta la presión, claudica y el chico no sale. En este paciente no se cerró, o sea, se hizo un cierre fenestrado. Se dejó un agujero para que sirviera de seguridad. Hecho esto, posteriormente requiere 3 intervencionismos percutáneos sobre ramas pulmonares, se le ponen stents, se hacen angioplastias y luego la última intervención de momento que lleva el chico, que es, claro, cuando se pone el conducto, es un chico de 4 o 5 años, se queda pequeño, hay que reintervenirlo. Se hubo que poner un conducto, se hizo además una anuloplastia tricuspidea, se complicó la intervención con un bloqueo V completo y a los 7-10 días se le puso un marcapasos. Pues bueno, esto que comentábamos, ya sabéis todo el recorrido que tiene este chico, pues con 38 años nos llega por primera vez, no lo conocíamos, en el 2021, cianótico, con soplo y congestión. El chico llega en clase funcional 3, edematizado, con una frecuencia rítmica a 110, esa tensión y este electro. El chico viene con una taquicardia, en principio macro reentrante, no va muy rápido, pero va a 110 y todo paciente que tenga una taquicardia tipo flutter atípico, filación auricular en cardiopatía congénita, es una urgencia, hay que bajarlo y hay que hacer una cardioversión. O bien con ET, o bien si está anticoagulado, como en este caso que estaba anticoagulado, hacerle la cardioversión. Nos llegó con esa analítica, fijaos que hemoglobina de 15, probablemente baja, porque ellos necesitan mucha, está desaturado, con un ProBNP de 7500, el lactato, fijaos que no estaba alto, todo lo contrario, una filtración pulmonar de 48 y un hierro bajo. El paciente se hizo la cardioversión y esta ecografía ya es, una vez hecha la cardioversión, fijaos, con una disfunción biventricular muy importante. El ventrículo izquierdo se fue recuperando, el derecho ya se quedó así. El paciente tenía una presión sistólica en el ventrículo derecho estimada a unos 60, el conducto era normofuncionante y este eran las pruebas de imagen. Fijaos qué cavidades derechas, qué aurícula derecha más grande, como si os podéis dar cuenta desde ahí de lejos, no sé si lo veréis, veis las ramas pulmonares como no son normales, veis qué finitas son, tortuosas, qué gran cantidad de colateralidad hay, circulación colateral, aquí vemos el conducto y ahí los stents. Es un paciente que ya un poco en previsión, pues hablamos y no era susceptible ni de trasplante cardíaco ni de trasplante cardiopulmonar. Se hizo un estudio hemodinámico, unas resistencias vasculares pulmonares muy altas, una presión capilar pulmonar de 23 y un índice cardíaco, pues bueno, bajo. El paciente, durante el ingreso, aparte de la cardioversión, se hizo una ablación de la taquicardia, le pusimos un DAI con TRC, tenía que estar estimulado y con esa disfunción biventricular tan importante se resincronizó. Le pusimos hierro y el tratamiento fue ramipril, pregabalina, furosemida, DAPA y bisoprolol, aparte de un NACO, y la verdad es que el paciente evoluciona bastante bien. Fijaos, este es el electro que se le queda, una resincronización, no es un QRS que se logró mucho más estrecho, pero bueno, la verdad es que va bien. Le damos de alta, el primer ingreso, como digo, había sido en el 2021 y reingresa 3 meses después con una clase funcional no tan mala. El paciente dice, no me encuentro mucho peor, incluso estoy mejor, pero es que estoy edematizado, me estoy hinchando. Lo ingresamos, la filtración pulmonar prácticamente era igual, pero habían aumentado los edemas. La verdad es que además llamaba mucho la atención, el paciente anticoagulado y con esa presión venosa central tan elevada, pues había hecho esos eritemas tan importantes. Y entonces durante el ingreso hacemos una perfusión con furosemida y además asociamos hidroperoxida y acetozalimida. El paciente es dado de alta posteriormente y reingresa a los 2-3 meses de nuevo. La filtración glomerular de 40, el ProBNP incluso ha bajado, pero el paciente está muy congestivo. Valoramos qué hacer, le pusimos sildenafilo. Es un paciente que está dentro del grupo 5 de la hipertensión pulmonar, no hay ninguna evidencia, absolutamente ninguna, pero bueno, en estos pacientes podemos dar ese fármaco y entonces es cuando entran en acción nuestros compañeros de cardiorrenal y dicen, vamos a ultrafiltrarlo, el paciente realmente su diuresis no es la que deberíamos de esperar con la carga
de diuréticos que lleva ahora, sigue muy tematizado, vamos a ver cómo evoluciona. Y es uno de los pacientes en los que con cardiopatía congénita compleja se ha ultrafiltrado y la verdad es que estuvo 2 días, creo, con ultrafiltración, se quitaron todos los diuréticos con el protocolo que hacéis y la evolución fue fantástica. La verdad es que la evolución ha sido de esta manera. La filtración pulmonar, la verdad es que ha tenido muchas fluctuaciones, pero ahora más o menos se ha quedado estable. En principio es un candidato a diálisis peritoneal. De hecho, estamos ya ahí un poco en esa vía. Y el ProBNP, fijaos cómo descendió. No tengo los datos del K125, pero también mejoraron muchísimo. Y el paciente no ha vuelto a ingresar. Estuvo control con insuficiencia cardíaca y con, por supuesto, enfermería. Y un poco con ese ejemplo del caso clínico me gustaría un poco trasladaros lo que vamos a ver y estamos ya viendo en el tema de las cardiopatías congénitas muy brevemente. Fijaos que ya en el 2010 duplicaban las cardiopatías congénitas del adulto a las infantiles y ahora son 3 veces más y además mucho más envejecidas. Estamos viendo que los pacientes envejecen. Hasta los 20 años la mortalidad fundamentalmente es por muerte súbita, procedimientos perioperatorios, pero a partir de los 30 y como veis, como va subiendo, la insuficiencia cardíaca sin duda es la causa más importante y la interrelación con la insuficiencia renal es fundamental. Estos pacientes, por las reintervenciones que tienen, por la cianosis, por la disfunción endoteliar, etcétera, tienen gran cantidad, gran prevalencia de insuficiencia renal. Y aparte del requerimiento de inótropos, los pacientes, los predictores de muerte y de trasplante cardíaco son fundamentalmente que sean cardiopatías complejas y la insuficiencia renal. En los fenotipos de la insuficiencia cardíaca, los congénitos, los que tienen fisiología biventricular, una coartación, un canal, eso es como todo. Los pacientes con fisiología biventricular, con un ventrículo derecho sistémico, una traspo congénitamente corregida, es otra historia, porque lo que claudica es el ventrículo subaórtico. Pero en estos dos, ya recordáis los Fontanes, Joan ha comentado alguna cosa de ellos, son pacientes que tienen muchos problemas de congestión y la fisiopatología ventricular, la verdad es que sobre riñones ya muy tocados, pues hay, ya sabéis, esa teoría del riñón taponado, es decir, esa congestión tan importante. Y fijaos, estos son los 4 prototipos de pacientes que probablemente veamos en esa ultrafiltración. El de la izquierda arriba, que es un falot, estos nos van a tener hipertensión pulmonar. Cuando hacen insuficiencia pulmonar, que no vemos en su momento, que van ya muy evolucionados, podemos encontrarnos eso. Aquí es el Epstein. El Epstein, este paciente no va a tener hipertensión pulmonar por concepto. El Epstein no lo va a tener, pero un 50% va a ser cianótico, porque tienen FOB que se abre. Y además tiene una miocardiopatía intrínseca. El Epstein tiene una miocardiopatía como tal. El de la parte izquierda arriba, eso es una CIA con una Eisenmenger. Esos pacientes van a ir a trasplante pulmonar con reparación cardíaca y esos pacientes sí que tienen obviamente una hipertensión muy importante y cianosis y el riñón, declina su función de una manera tremenda y el último son los conductos, esas complejas que estamos viendo. Creo que la ultrafiltración periférica va a tener interés para lo que comentaba Raquel muy bien, ese puente a muchos de ellos pasar a una diálisis peritoneal y yo creo que los pacientes previo a determinadas intervenciones, probablemente eso que decimos, vamos a secarlos, pero pacientes que tienen mucha labilidad hemodinámica, que tienen muchas alteraciones electrolíticas, probablemente van a ir bien y esa es la experiencia que Borja ha recogido a partir de 5 pacientes y la verdad es que en cardiopatías congénitas complejas pues ha ido muy bien. Por lo tanto, como conclusión, ya habéis visto, va a aumentar mucho la prevalencia de adultos con cardiopatías congénitas complejas, en la que la insuficiencia cardíaca es la principal causa de mortalidad, pero no va sola. La insuficiencia renal va a ir acompañada y además el predictor de muerte probablemente más importante. Y en aquellos que presenten resistencia diurética, y yo no sé si en el futuro se podrá extender más esa indicación, la ultrafiltración periférica yo creo que es efectiva, segura y sencilla de realizar. Y lo último, la última diapositiva, me gustaría centrarla en el trabajo común que tenemos que hacer las unidades de cardiopatías congénitas del adulto, las cardiorrenales y fundamentalmente enfermería, que es, en este caso concreto, todos esos controles que habéis visto, analíticos y valoración, lo hace en nuestro caso enfermería y yo creo que es la piedra angular donde nos tendremos que mover todos. Y gracias.
Pues muchas gracias, Chimo. La verdad es que da gusto escucharte. Se nota que entiendes del tema a nivel mundial, como bien he dicho. Si queréis hacer alguna pregunta, yo te quería preguntar algunas cosas. El papel de la ultrafiltración, aquí hemos hecho estos 5 casos, pero lo ves que lo utilizamos poco, hay más casos, porque fontanes fracasados y tal tenemos muchos. Tenemos 2 fontanes. Uno de los problemas es que los pacientes que probablemente más se pueden beneficiar de esto son los pacientes, como digo, fontanes, y los pacientes cianóticos con Eisenmenger o ventrículo único y tienen mucha congestión. Estos tienen mucha eritrocitosis. Te quería preguntar también el papel de los filtros en este... Si hay... Y probablemente no, en uno de ellos utilizamos filtros. Y el problema del filtro, aunque están anticoagulados, es que se trombosan. Y entonces ya tendremos que ir probablemente a centrales y a lo mejor el riesgo de infección en ese caso puede de alguna manera balancear el beneficio. Es decir, no sé si eso implicaría más infecciones y las infecciones de estos pacientes realmente son un problema. Porque están anticoagulados, ¿sí? Sí, los pacientes... Que a lo mejor habría que anticoagular con heparina, estoy pensando, claro, a lo mejor en estos, más que con... Habrá que buscar cuál es el régimen de anticoagulación más adecuado, buscar también el filtro. Nosotros hasta ahora hemos utilizado el filtro que utilizamos para por ejemplo, cuando les damos hierro, a los Eisenmenger les ponemos un filtro para que no se produzca un posible ictus paradójico, ¿no? Y yo creo que eso todavía vamos a tener que definirlo. Y a la otra pregunta de si lo utilizamos poco, la sensación es que si esto se extiende, pero eso es, digamos que una sensación, tendremos que verlo, en pacientes que van a cirugía muy congestivos, el problema... El segundo punto sería en los fontanes. Lo que pasa es que los fontanes la mayoría van a ir a trasplante. Y claro, un trasplante es difícil poder preverlo. A lo mejor, no sé si cuando se mete en lista de espera se puede planificar o hacer algún protocolo determinado. Yo creo que en estas 2 circunstancias puede ser interesante, porque el riñón y el hígado en los pacientes con fontán es fundamental preservarlo para el momento quirúrgico, disminuir el que tengas que hacer las terapias sustitutorias post-trasplante o los sangrados tan tremendos. El problema también es que trasplantes cardiopáticos aquí no hemos hecho realmente ninguno. Se han hecho pocos en España y la verdad es que van bastante mal, pero bueno, es una opción para los fontanes a lo mejor, ¿no? ¿Tenemos muchos pacientes de estos con diálisis peritoneal? Con diálisis peritoneal sí, tenemos ahora mismo, hemos tenido, porque muchas veces la diálisis peritoneal es en pacientes ya terminales, es decir, entra dentro, porque ahora estamos en la fase, en algunos pacientes ya no solamente estamos en la fase, nosotros estuvimos en la fase de muerte súbita, ahora estamos en la fase de insuficiencia cardíaca, pero dentro de la insuficiencia cardíaca se abre un círculo de paciente terminal, que no tiene ni dispositivo de asistencia ni trasplante, y lo que tiene es acompañarlo, y muchas veces dentro de ese acompañamiento está la diálisis peritoneal. Hemos tenido 8 pacientes con diálisis peritoneal y una paciente, si Amparo y yo la convencemos, que creo que sí, será la próxima. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues vamos a continuar.